cómo te leo el tarot gratis. Hola mi querido y adorado Tauro, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, te suscribieras al canal, le dieras un like y compartieras este video. Quiero también invitarte cordialmente a dos canalitos por ahí si tienes el tiempo. Dime cómo te amas en uno, donde allí encontrarás todas esas situaciones similares a las que estás pasando hoy en día en amor y desamor, y también consejos para aumentar esa autoestima. Eso lo puedes conseguir en YouTube, Instagram, Facebook y YouTube. Y también mi canal que es Mensajes de tu Ser Interno, donde también damos mensajitos que vienen del ser interno con respecto al amor y al desamor. Ahí analizamos esos mensajes y luego sacamos unas cuantas conclusiones. Entonces, si te gusta para el fin de semana, pues empátate en una de esas, pues, mirando los videitos. Vamos entonces, mi querido Tauro, ¿qué hay para ti? ¿Qué se presenta? ¿Qué tenemos que ver ahora? ¿Qué hay para ti y qué hay para esa otra persona? Vamos a ver entonces, ¿qué tenemos que decir? Mira, voy a ver primero que nada cómo está tu energía con respecto a ese pasado, a ese presente o a ese futuro. ¿Qué hay para ti? Veamos. Como que no quieres hablar nada. Pareciera ser que estás como mudo, no quieres decir nada. Estás metido dentro de tu cuadro enyesado y tú no quieres, como quien dice, dar un solo paso adelante. Tú dices, yo de aquí no me muevo. Si esta persona falló, tendrá esta persona que venir a donde yo estoy. Yo no pienso mover un dedo porque no me corresponde. Así mismo es, mira, tu palabra vaya adelante, mi querido y adorado Tauro. Si eso es así, pues así será. Vamos a ver de todas maneras qué otra cosa tienes. Voy a buscar ahora con cartas del mazo completo. Voy a extender estas cartas y vamos a ver entonces qué otra cosa te están diciendo los arcanos mayores y menores, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces, déjame mezclar bien esto y vamos a ver qué hay para ti. Veamos, las voy a extender para no estar mezclando a cada rato, sino que las voy a extender de una buena vez, ¿ok? Entonces, vamos a ver, tú, ¿qué estás pensando con respecto a todo lo que vamos a hablar ahora? Los recuerdos de verdad te están haciendo daño, de todas maneras. A pesar de que no quieres mover un dedo, a pesar de que te quedas ahí como quien dice, como una estatua. No quieres moverte. Te has hecho tu propio bloqueo justamente para no moverte. Porque piensas y sientes que realmente esa persona falló y que necesita entonces redimirse. ¿Y qué sientes? Tú sientes que hay que balancear todo. Tú sientes que lo lógico y lo ideal fuese compartir. Tú sientes que lo lógico es que de verdad podamos equilibrar aquí la relación. Eso sería lo ideal. A ti te gustaría que eso sucediera. Sin embargo, eso no quiere decir que tú te vas a ir de primerito o de primerita a querer buscar. Para nada. Tú estás encerrado en eso. Tú estás como quien dice así. Y si viene, viene. Y si no viene, pues mala suerte, dices tú. Mala suerte si no viene, pero tú no piensas moverte porque definitivamente sientes que a ti no te corresponde. Vamos a ver tu carta de actuación. Tienes muchas dudas, por eso no has podido actuar. Definitivamente la carta de la luna está diciendo, ahorita está de noche, está muy oscuro, no se ve nada. Vamos a dejarlo para otro día, por lo menos cuando el sol salga. Ahorita no deberías de moverte. Y efectivamente, eso es lo que estás haciendo. Y la carta de consejo te está diciendo que luches. Lucha pero por ti. Lucha para seguir adelante con tu vida. Lucha para tu bienestar. No luches por más nadie, sino por ti, mi querido Tauro. Ahora, vamos a ver. Estamos claros, ¿verdad? En tu parte. ¿No quieres hablar? Te metiste en ese, digamos, en ese sarcófago como una momia. No quieres hablar. Te autobloqueaste como para no salir.
y dices y piensas que si realmente esta persona no viene, pues entonces no es para ti. Pero tú no piensas hacer más nada porque tú sabes muy bien que esa persona realmente tuvo culpa en todo esto. No te corresponde a ti dar el primer paso. De todas maneras, en tu mente están ahí esos recuerdos que te están, lo que se llama, carcomiendo, ¿cierto? Y tu corazón te dice, a mí me gustaría muchísimo equilibrar todo, que todo estuviera equilibrado, que tanto lo que yo doy también me lo den. O sea, equilibrar las partes. Eso sería lo ideal. Eso es con lo que tú sientes que debería marchar la relación. Pero tienes dudas, definitivamente. Hay muchísimas dudas acá. Vamos a ver con la otra persona, qué es lo que hay con esa otra persona, qué te dice, qué comenta, o qué, mejor dicho, a lo mejor ni dice nada, pero vamos a ver cuáles son esas energías, cómo se están moviendo las energías de esa persona. Vaya, sí, vamos a ver. Ay, vaya, se me salió una. Aquí esta persona lo contrario que tú que estás, como quien dice, bloqueado. Esta persona también tiene un pequeño bloqueo, pero es porque está analizando. Esta persona está analizando. Déjame decirte, dentro de todo, esta persona, su rueda de la fortuna está movilizándose si se quiere. Pero ¿sabes qué? Esta persona muere por el orgullo. Pero mira lo que piensa hacer, mira lo que siente, mira lo que tiene en su mente. ¿Sabes? Una cosa, no está indiferente esta persona. Esta persona no está indiferente y quiere, como quien dice, dice que vale la pena esperar por ti. Esta persona ha llorado mucho por ti. Definitivamente ha llorado mucho por ti y necesita recomenzar. Viene quizás, no sé de qué manera, porque su orgullo está acabando con esta relación. Fíjate tú lo que te digo, ¿ok? Como te digo una cosa, te digo otra. Oye bien, esta persona de verdad ha llorado mucho por ti, quiere fervientemente tener quizás algo contigo muy fuerte, pero el orgullo está acabando con esta situación. Por eso es que no regresa, por eso es que no termina de llegar, por eso es que le cuesta, porque esta persona quizás a lo mejor hasta ha dicho, quizás no vale la pena esperar ya por esta persona, por Tauro, porque siento que cada vez está más lejos y ha llorado mucho, mucho, mucho por ti. Vamos a ver qué le aconsejan los arcanos a esta persona. Déjame buscar acá una carta. Le dicen que no es capaz de movilizarse. Fíjate tú lo que son las cosas, ¿no? Aquí le está diciendo el tarot, es que lo que pasa es que tú no eres capaz de moverte. Estás bloqueado o bloqueada porque el orgullo te está matando. Le está diciendo el tarot a esa persona. Esa persona podría hacerlo. Esa persona podría fluir. Esa persona, mira esto. Ahí está. Como con esas ganas terribles de venir. Esa persona ha llorado por ti muchísimo. Esa persona se ha preocupado por ti. Ha estado muy pendiente, muy triste. Sí es cierto y sí es cierto, mi querido Tauro. Pero el orgullo es más grande que otra cosa. Y el orgullo va a hacer perder este amor. Su orgullo está acabando con todo esto. Ahí sí que te digo, ya más de ahí, ya yo no podría hacer más nada. Ya de ahí no se puede hacer más nada porque ese es su libre albedrío, esa es su manera de ser, esa es su manera de actuar. ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer más nada. Y el tarot mismo le está diciendo, sal de eso. Estás todavía muy, pero muy bloqueado por ese bendito orgullo. Así que yo te estoy diciendo, mi querido y adorado Tauro, quizás a lo mejor esto se va a perder porque tú estás como así. Tú no quieres mover un solo dedo. ¿Por qué? Porque tú sabes muy bien que esta persona tuvo la culpa y necesita aprender una lección. Tú no puedes estar todo el tiempo rindiéndole pleitesía. Y estamos completamente de acuerdo. Pero entonces esta persona llora en silencio, llora muy, muy fuerte dentro de sí, muy triste está. Esa persona ha llorado mucho por ti y ese orgullo está acabando de todas maneras con esta relación.
pareciera ser que no termina, pues, esta persona de tomar acción, no termina de tomar acción, verdaderamente no, porque el orgullo le está matando. Hay que ver lo que son las cosas, ¿no? Es preferible, esta persona está prefiriendo 1000 veces que este amor se quede, se muera y no actuar. Fíjate tú lo que es las cosas. Mira, es increíble. A menos, yo no sé, Tauro, a menos que esta persona esté creyendo que quien tiene que venir eres tú. Y tú estás creyendo que quien tiene que venir es esa persona. Entonces, ahí sí que no sé. Lo cierto es que tú te transas, ahí quedas. Mira, ves, y aquí hay como quien dice un cambio de ciclo que se presenta. Déjame decirte. Vaya que sí. Y aquí hay como quien dice el amante esperando. O sea, la persona de tu interés esperando por ti quizás, o porque pase algo, o porque haya un cambio de ciclo, o porque esa persona termine definitivamente de bajar ese orgullo. Pero es que mira, una persona cuando es orgullosa. Le cuesta muchísimo, ¿sabes? Mucho volver otra vez. Eso, mira, eso es el problema. Una persona orgullosa pone en la balanza el orgullo y el amor. Y muchísimas veces si el orgullo pesa más, deja pasar el amor. Y lo peor de todo es que tú sientes que esa persona es la culpable de todo y necesita volver. Y tú dices, yo seguiría adelante entonces, pero yo no pienso mover un dedo. Y efectivamente, pareciera ser que eres tú quien sabe, quien tiene la razón y sabe que quien tiene que volver es esa persona. Sin embargo, esa persona en su mente, mira, se recuerda de esto, quiere llegar a esto. Mira, ves esto, 2 de copas. Búscate en el internet qué quiere decir el 2 de copas para que veas. Y derecho, ni siquiera está volteado, derecho, para que tú veas lo que significa el 2 de copas en una relación de amor. Y déjame decirte que esta persona lo está pensando, lo piensa, lo repiensa, y cada vez que quiere, y de verdad está muy triste, llora mucho. ¿Por qué no se devuelve a buscarte? Yo me pregunto, ¿por qué no lo hace? Porque el orgullo le está matando. Y aquí lo estamos comprobando con esta carta. Mira, es un bloqueo. 8 copas, 8 espadas que tiene acá y está bloqueado. Pero es un bloqueo que esa persona misma se está haciendo. Es un bloqueo que esa misma persona se pone en su mente, en su corazón, en su espíritu. Y más nadie lo puede desbloquear sino esa misma persona. ¿Me explico? Esa misma persona se lo ha puesto. De hecho, mira, las 8 espadas las tienes hacia atrás. Ni siquiera es que están rodeándole, están nada más por detrás. Mira ese charquito apenas de agua, o sea que ni siquiera se está ahogando en ese mar en esa agua. Apenas está un charquito. Puede quitarse las amarras, las puede quitar porque tampoco las tiene fuertes. Esa misma persona puede hacer todo eso ella sola, pero hasta que no lo haga, mi querido Tauro, esta persona no va a volver. Ha llorado mucho por ti y ese orgullo acaba con esta relación o acabó con esta relación definitivamente. Entonces, no te digo yo si esta persona va a volver o no, pero sí que te digo que le va a costar. Así mismo te digo. Ay, bueno, nos estamos viendo pues en un próximo video, mi querido y adorado Tauro. Espero que todo se solucione, de verdad que sí. Vámonos pues, hasta luego, bye bye.